Dicen que hay almas que nunca descansan. Dicen que hay almas que nunca descansan y que algunas vagan por lugares olvidados buscando lo que perdieron en vida. Una de esas almas habita en el callejón de los lamentos. Era una noche sin luna y Tomás, un joven trabajador, caminaba solo por aquel callejón después de salir del pueblo vecino. La niebla lo envolvía y un frío intenso le calaba los huesos. Mientras avanzaba, escuchó un susurro que parecía llamar su nombre. De entre la bruma surgió una joven hermosa, con ojos profundos y tristes que brillaban con un brillo espectral. Su vestido blanco flotaba como si no tocara el suelo, y la oscuridad a su alrededor parecía inclinarse hacia ella. ¿Me llevas?, preguntó con voz dulce pero hueca, que parecía venir de otra dimensión. Tomás dudó, pero algo en su mirada lo obligó a responder. «Bueno, está bien», dijo temblando mientras la seguía por el callejón. Caminaban junto al cementerio entre lápidas cubiertas de musgo y sombras que se movían solas. De repente ella se detuvo y señaló una tumba antigua. «Aquí me quedo», dijo con una sonrisa triste, «porque aquí vivo». Antes de desaparecer entre la niebla, le entregó una foto gastada y amarillenta, y su figura se desvaneció como un suspiro helado. Tomás sintió un terror profundo, como si la vida se le escapara de las manos. Al día siguiente, impulsado por la curiosidad y el miedo, viajó al pequeño pueblo donde supuestamente vivía la joven. Preguntó a los vecinos hasta llegar a la puerta de una mujer mayor. Al mostrarle la foto, la mujer palideció y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es mi hija», dijo con voz temblorosa. «Murió hace 15 años». Tomás se quedó paralizado. El frío que había sentido en el callejón no era nada comparado con el terror de saber que había estado caminando, hablando, con un alma que nunca descansaría. Tomás quedó helado cuando la mujer mayor, con lágrimas en los ojos, le dijo que la joven de la foto era su hija, pero que había muerto hacía 15 años. La sangre se le enfrió en las venas y sin palabras salió de la casa con el corazón desbocado. La imagen de aquella noche en el callejón regresó con más fuerza. La sonrisa triste de la joven, la tumba señalada y esas palabras que ahora resonaban en su mente. «Aquí vivo». Esa noche Tomás no pudo dormir. Sentía que alguien lo observaba desde la ventana y en cada rincón de su cuarto escuchaba suspiros ahogados, como si alguien llorara en silencio. Al amanecer, juró que todo había sido su imaginación, pero en sus manos aún estaba la foto amarillenta, húmeda, como recién sacada de la niebla. Los días siguientes se volvieron insoportables. Cada vez que Tomás pasaba por el callejón, los lamentos eran más intensos y las sombras parecían alargarse hacia él. En ocasiones, entre la bruma, veía la figura de la joven avanzando delante suyo, tal como la primera vez, invitándolo a seguirla, pero cuando intentaba alcanzarla, desaparecía. Una noche, al regresar del trabajo, el aire se volvió pesado. El callejón estaba cubierto por una niebla tan espesa que apenas podía ver sus pies, y entonces la escuchó. Una voz dulce, la misma de aquella noche, susurró: «Tomás, ¿me acompañas?». Al voltear, ella estaba allí a su lado, más real que nunca, con el mismo vestido blanco, pero su piel ahora era pálida como la luna, y sus ojos tenían un brillo vacío, profundo y aterrador. Le extendió la mano, y en ese instante Tomás sintió que si la tomaba, nunca más volvería a ver la luz del día. Con el corazón golpeando su pecho, retrocedió, pero el callejón parecía cerrarse a su alrededor. Los lamentos eran gritos ahogados que retumbaban en las paredes. La figura de la joven no se desvanecía esta vez, lo seguía paso a paso, como si quisiera arrastrarlo con ella hacia el mundo de los muertos. Tomás comprendió demasiado tarde que había despertado la atención de un alma que jamás descansaría, y que ahora lo quería a él para no vagar sola en el callejón de los lamentos. Después de aquella noche en el sendero, Tomás no podía quitarse la imagen de la joven de la cabeza. Decidió que necesitaba respuestas y se dirigió al pueblo nuevamente. Caminó con paso lento, todavía temblando por lo que había vivido en el camino rural, y buscó a un anciano conocido por conocer todas las historias del lugar. «Disculpe», dijo Tomás con voz temblorosa. «¿Sabe usted qué le pasó a la joven que vive en el callejón?». El anciano permaneció en silencio unos segundos, mirando fijamente a Tomás.
Finalmente su voz grave rompió la quietud del pueblo. Dicen que ella era una chica muy malcriada con su madre, comenzó. Siempre había indiferencia entre ellas porque le gustaba andar en parranda con sus amigas y nunca escuchaba un consejo. Tomás tragó saliva con el corazón latiendo rápido mientras escuchaba la historia. Hasta que un día, continuó el anciano, unos hombres la atacaron en el callejón. Nadie pudo salvarla. Desde entonces dicen que su espíritu vaga por ese sendero y el callejón, buscando el perdón de su madre. El anciano guardó silencio por unos segundos, dejando que Tomás asimilara lo que había oído. Tomás comprendió que la joven no buscaba hacer daño. Su presencia no era aterradora, sino una búsqueda de paz y reconciliación. Su rostro siempre permanecía normal, hermoso y natural, pero la tristeza que emanaba del lugar era evidente para quienes podían sentirla. Tomás decidió entonces que necesitaba entender más, descubrir por qué ella seguía vagando y qué debía hacerse para ayudarla. Después de hablar con el anciano, Tomás sintió que algo más debía descubrir. Las palabras del hombre no resolvían sus dudas, solo abrían un camino lleno de preguntas. Aquella joven que había encontrado en el sendero seguía rondando su mente, y su curiosidad mezclada con miedo lo llevó nuevamente al mismo sendero rural, ahora envuelto en una niebla más densa que nunca. Al adentrarse en el camino, sintió el crujir de las ramas bajo sus pies y escuchó susurros lejanos, como si alguien murmurara su nombre entre la bruma. La luna apenas iluminaba el camino, dejando que las sombras se mezclaran con la neblina, creando formas que parecían moverse a su alrededor. Tomás comenzó a preguntarse si todo lo que había oído del anciano era solo historia o si realmente el espíritu de la joven todavía estaba activo, siguiendo algún propósito que él aún no comprendía. Mientras avanzaba con cautela, vio nuevamente a la chica hermosa de cabello negro y vestido blanco, parada a cierta distancia, como esperándolo. Esta vez no se acercó, solo lo observaba. Su mirada era intensa, y aunque su rostro permanecía hermoso y natural, Tomás sintió que aquel silencio contenía secretos que no podía descifrar. Se preguntó si sus ojos reflejaban pena, advertencia o algo más profundo que él no estaba listo para entender. Cada paso que daba Tomás lo llevaba más cerca de la tumba que había señalado la primera noche, pero algo parecía diferente. La bruma no solo cubría el sendero, sino que formaba figuras fugaces entre los árboles, sombras que se movían con rapidez, desapareciendo antes de que pudiera distinguirlas. Se escuchaban susurros mezclados con risas apagadas, ecos de historias que el viento parecía llevar de un lado a otro. Tomás entendió que el callejón guardaba más secretos de los que jamás habría imaginado. El joven continuó avanzando, con el corazón latiendo con fuerza, mientras la chica permanecía inmóvil, observándolo como si supiera algo que él no podía comprender. Cada vez que intentaba acercarse, la niebla parecía volverse más espesa y las sombras a su alrededor se multiplicaban, mostrando breves destellos de figuras humanas o animales que desaparecían instantáneamente. La sensación de que no estaba solo lo hacía dudar de su propia mente, y empezó a preguntarse si la joven estaba sola o acompañada por otras presencias. Mientras la noche se profundizaba, Tomás sintió una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que el camino estaba lleno de secretos antiguos, de almas que no descansan, y que su encuentro con la joven era solo el inicio de algo más grande, un misterio que todavía no podía comprender. La bruma se cerró a su alrededor, los árboles susurraban entre ellos, y la figura de la joven permanecía firme, esperando que Tomás descubriera lo que realmente buscaba en el callejón de los lamentos. Tomás permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole tan fuerte que creía que todos en el sendero podían escucharlo. La joven frente a él seguía con la mano extendida, como suplicando ayuda, sus ojos llorosos brillando bajo la luz tenue de la luna que apenas atravesaba la densa niebla. Recordó las palabras del anciano y un escalofrío le recorrió la espalda. Dicen que su alma vaga, porque nunca pidió perdón a su madre y hasta hoy sigue buscando redención. Se acercó un paso, luego otro, pero cada movimiento parecía despertar algo invisible en el callejón.
Entre la niebla comenzaron a formarse sombras fugaces, figuras que pasaban rápidamente a su alrededor, sin tocarlo, pero haciendo que el aire se sintiera más pesado y frío. Era como si el sendero estuviera vivo observándolo, evaluando sus intenciones. La joven no apartaba la mirada. Su tristeza era casi tangible, y Tomás sintió que podía leer su historia en sus ojos. Cada lágrima que brillaba en su rostro contaba de una vida truncada, de decisiones no corregidas, de un perdón que nunca llegó. Tomás dudó. ¿Debería tomar su mano, aunque supiera lo que eso significaría? El miedo lo paralizaba, pero la compasión lo llamaba hacia ella. Cada segundo parecía durar una eternidad, mientras las sombras danzaban entre la niebla y la luz de la luna los bañaba con un resplandor espectral. El silencio del lugar era interrumpido por susurros apagados, casi imperceptibles, que parecían provenir de las sombras que lo rodeaban, repitiendo fragmentos de palabras: perdón, ayuda, redención. Tomás sintió como la realidad se mezclaba con lo sobrenatural y entendió que aquella joven no solo buscaba compañía, sino que su alma seguía atrapada en aquel sendero, esperando que alguien comprendiera su dolor. Se quedó ahí frente a ella, en un tenso equilibrio entre miedo y curiosidad, sabiendo que lo que decidiera esa noche podría marcar el resto de su vida. El callejón respiraba a su alrededor, y la niebla, más espesa que nunca, parecía susurrarle que aún había secretos por descubrir. Y mientras la joven lo miraba con ojos llenos de lágrimas, Tomás entendió que su historia apenas comenzaba, que el misterio del callejón de los lamentos todavía no estaba completo, y que la noche que vivía sería recordada para siempre. Dicen que en aquel sendero, bajo la niebla, todo silencio esconde un secreto. Tomás, con el corazón temblando, sostenía aún la vieja fotografía. Su respiración era pesada, y el frío de la madrugada parecía hundirle los huesos. Frente a él, la muchacha de blanco, aquella misma joven de belleza serena y mirada profunda, se encontraba ahora de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ayúdame», susurró ella, apenas audible, como si sus palabras fueran arrastradas por el viento. Tomás no supo qué hacer. Recordó lo que aquel anciano del pueblo le había contado, que esa muchacha buscaba el perdón de su madre, que su espíritu no hallaba descanso desde aquella noche de desgracia. Y sin embargo verla ahí, tan humana, tan real, hacía que sus dudas se multiplicaran. La joven extendió una mano temblorosa hacia él, sin tocarlo, pero suplicando con su mirada. La neblina, más espesa que nunca, se arremolinaba a su alrededor, formando figuras que parecían moverse entre los árboles. Sombras que entraban y salían, como si todo el bosque los observara. Tomás dio un paso atrás, pero sus pies se hundieron en el suelo húmedo. Sentía que algo invisible lo retenía en ese lugar. Quiso correr, pero su cuerpo estaba paralizado, como encadenado por una fuerza que no podía ver. La chica bajó la cabeza y entre sollozos murmuró: «He esperado tanto tiempo, nadie me escucha, nadie me ayuda». El aire se volvió helado. El lamento de la joven se mezcló con el ulular de un búho lejano, y Tomás, con lágrimas en los ojos, comprendió que lo que estaba viendo no era solo una aparición, sino un alma atrapada en un sufrimiento eterno. Con voz temblorosa, apenas logrando hablar, se atrevió a preguntar: ¿Qué quieres de mí? La joven levantó lentamente la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas brillando bajo la luna. «Que no me olviden, que no me dejen sola otra vez». Y en ese instante la niebla se cerró sobre ellos, oscureciendo todo a su alrededor. La neblina parecía más viva que nunca, arremolinándose entre los árboles bajos del sendero. Tomás sentía que cada inhalación le helaba los pulmones, y sus pies se hundían en la tierra húmeda como si el bosque mismo lo detuviera. La joven de blanco permanecía de rodillas frente a él.
sus lágrimas resplandeciendo tenuemente con la luz de la luna. Pero algo había cambiado. Ahora su mirada parecía contener un mensaje silencioso, un secreto que no podía expresarse con palabras. De repente un crujido resonó a su izquierda. Tomás giró la cabeza y dio figuras borrosas moviéndose entre la bruma, como si alguien más caminara por el sendero sin ser visto del todo. La tensión lo hizo retroceder un paso, y un escalofrío recorrió su espalda mientras escuchaba susurros que no lograba entender. «¿Qué lugar es este?», murmuró con voz apenas audible. La joven bajó la mano pero permaneció inmóvil. Entonces Tomás notó algo extraño. La tierra frente a ellos parecía hundirse levemente, como si algo estuviera enterrado justo debajo de la superficie. Se inclinó un poco con cautela y percibió un olor húmedo y antiguo, mezcla de madera y tierra mojada. Los susurros crecieron en intensidad, rodeándolo por completo. Él intentó mantener la calma, pero su corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. La muchacha lo observaba con paciencia y una especie de urgencia silenciosa, como si el tiempo estuviera contado. Mientras la niebla danzaba y formaba sombras que se movían rápidamente a su alrededor, Tomás comprendió que el sendero guardaba secretos que nadie en el pueblo se atrevía a contar. Todo indicaba que debía avanzar, seguir el camino y enfrentarse a lo desconocido. Con la fotografía apretada en su mano, el joven dio un paso hacia adelante, sintiendo que cada instante lo acercaba a un descubrimiento que cambiaría para siempre su destino, y quizás el de aquel espíritu que lo miraba con tanta intensidad. El aire estaba cargado de misterio, y aunque no podía ver claramente qué le esperaba, Tomás sabía que ya no había vuelta atrás. La niebla seguía envolviendo el sendero, pero esta vez Tomás avanzaba con una mezcla de temor y determinación. La foto amarillenta todavía estaba en su mano, pero algo había cambiado en el aire. La tensión de las noches anteriores se había vuelto ligera, casi cálida, como si el sendero mismo esperara un desenlace. Frente a él, la joven de cabello negro largo y vestido blanco permanecía arrodillada, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Su mirada ya no era solo suplicante. Había un brillo nuevo, un atisbo de esperanza y gratitud. Tomás respiró profundo y dio un paso más cerca. «Gracias por no olvidarme», susurró ella, con voz suave y temblorosa. Un resplandor tenue comenzó a rodearla, como si la propia luna la abrazara. La bruma danzaba a su alrededor, iluminando su figura con una luz casi celestial. Tomás extendió la mano hacia ella, pero esta vez no había miedo ni duda. Solo una sensación de paz y calma llenaba el sendero. Poco a poco, su figura se desvaneció suavemente entre la niebla, dejando tras de sí solo un rastro de luz difusa que desapareció lentamente. El silencio del lugar se hizo absoluto. No había sombras, no había susurros, solo el crujir de las hojas bajo el viento y el murmullo lejano del bosque. El sendero, que durante tanto tiempo había sido un lugar de misterio y temor, se había transformado en un espacio de tranquilidad absoluta. Tomás permaneció allí, inmóvil, contemplando el vacío donde ella había estado. Por primera vez en muchas noches pudo respirar con calma. Sintió que algo en su corazón había cambiado. La joven había encontrado finalmente descanso y paz, pero algo dentro de él también despertó. Un sentimiento profundo que mezclaba admiración, gratitud y amor. A pesar de que ella ya no estaba físicamente a su lado, su recuerdo permanecía vívido, y con él un vínculo imposible de romper. Tomás entendió que aquella experiencia no solo le había mostrado el mundo de lo sobrenatural, sino también cómo un alma pura podía dejar una huella eterna en alguien que la comprendió. El joven se quedó un momento más, mirando el sendero tranquilo y silencioso, sintiendo que cada hoja y cada árbol guardaban la memoria de ella. Finalmente giró y emprendió el camino de regreso al pueblo, con el corazón lleno de recuerdos y una sensación de calma que nunca antes había experimentado. Y mientras la luna brillaba sobre el sendero, Tomás sonrió para sí mismo, sabiendo que,
Aunque ella descansaba para siempre, un día, tal vez, su historia de amor apenas comenzaba.